Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Otra vez, de nuevo, estamos reunidos, como todos los jueves. Hoy tenemos dos temas importantes. El primero tiene que ver con la parashá de la semana, puntualmente con la historia, digamos, no contada de Yitro. Una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y el segundo tema, si Dios nos permite, es los nombres asociados con el nombre Adonai, nombre de Dios. Bueno, Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, escuchó todo lo que Dios había hecho a Moshe o por Moshe y a su pueblo Israel, que Dios había sacado a Israel de Egipto. Literalmente, Rashi dice que lo que había escuchado es dos cosas básicas, importantes. Uno es la partida del Mar Rojo, cómo Dios abrió el Mar Rojo, Yamsuf, para que el pueblo de Israel pudiera pasar y escapar de los egipcios que los perseguían. Y la otra noticia que escuchó es Milhemet Amalek, la guerra contra Amalek. Y vino donde estaba el pueblo de Israel. Como sabemos, Yitro era el suegro de Moshe, pero pocos saben que también Yitro era el maestro de Moshe durante 60 años, tiempo que pasó Moshe en Midian. Yitro además fue uno de los primeros y más famosos prosélitos, es decir, conversos al judaísmo. Como señala Rashi, el énfasis en la audiencia de Yitro indica que Yitro escuchó lo que sucedió para el pueblo judío allá a la salida de Egipto, tanto en un nivel espiritual como físico. Los acontecimientos que habían ocurrido para salvar al pueblo judío de los otros, que eran otrora poderosos egipcios, tuvieron un profundo impacto en él y lo llevaron al punto de convertirse al judaísmo. Como sabemos, el Midrash dice que Yitro era uno de los tres más importantes asesores que tenía Faraón. Tres más importantes. Uno, por supuesto, Yitro. Dos, Bil'am. Y tres, Job. Ellos tres tuvieron un destino diferente en relación a los consejos que dieron a Faraón en relación al pueblo de Israel. Bil'am dijo que había que matar a los primogénitos de Israel, a todo niño más bien que naciera del pueblo de Israel, y Faraón también lo aplicó a su propio pueblo, tenía que matarlo si era varón. Y si era niña, pues podía dejarla vivir. Eso fue Bil'am. Job, bueno, Job fue aquel que escapó, se fue, no quiso dar ni un consejo a favor ni en contra del pueblo de Israel. Y Yitro fue el que dijo que era preferible actuar de manera inteligente y, por supuesto, apreciar el trabajo que el pueblo de Israel había hecho en Egipto y cómo había impactado positivamente a través de la historia en los 200 años que estuvieron, 210 años para ser exacto, que estuvieron en Egipto. Pero Faraón, por supuesto, no escuchó el consejo de Yitro. Entonces, en el episodio ese en que estaban dos hebreos riñendo en pugna, Moshe viene y tratando de hacer las paces entre los dos. Uno de ellos le dice que ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moshe dijo, wow, Ajen nos da a dabar. Se ha sabido exactamente lo que ocurrió con este egipcio. Esa es una opinión. Y la otra opinión, Moshe dijo, Ajen nos da a dabar, queriendo decir, ahora entiendo por qué el pueblo de Israel está sufriendo, porque están desunidos. Y entonces no tuvo más remedio Moshe que huir de Faraón que lo persiguió y se fue a Midian. 60 años. Allá con Yitro, el kenita, que según algunos de nuestros sabios era una subdivisión del pueblo hebreo, ibrí. Yitro tenía una información muy puntual con respecto a qué iba a pasar con el pueblo de Israel en Egipto y en qué momento el Redentor, aquel que Dios iba a mandar, en este caso Moshe Rabbeinu, en qué momento iba a sacar al pueblo de Israel allá. Y Moshe llegó a Midian, la historia famosa, cómo defendió a las hijas de Yitro
Yitro tenía 5 hijas, de manos de los pastores que no le permitían abrevar el ganado. Y Moshe, siempre presto a ayudar por su don primero de gentes y su cualidad de bondad, de querer hacer el bien al prójimo, ayudó para que las hijas de Yitro pudieran abrevar al ganado. Las hijas llegaron, como sabemos la historia, tal como lo relata la Torá, donde Yitro su padre les dice por qué llegaron temprano. Ellas le explican que un hombre egipcio, ellas creían que era egipcio, Moshe no dijo que era hebreo, nos salvó y nos ayudó para poder abrevar el ganado y lo hicimos más rápido y por eso estamos acá. Yitro pregunta, ¿y dónde está? Tráiganlo, que venga, porque Yitro tenía una información que de alguna manera el que iba a redimir al pueblo de Israel de manos de los egipcios iba a llegar a ese lugar, a Midian, y entonces él estaba siempre atento a ver en qué momento se iba a cumplir esta profecía. Efectivamente, Moshe llegó y Yitro le hace una prueba que era comer pan, y eso implicaba comer también cordero. Era sabido que los egipcios no comían cordero, que era uno de sus ídolos. Entonces, Yitro quería saber si este era realmente hebreo o era egipcio. La única manera que tenía era probarlo en la comida. Y efectivamente Moshe se sentó a comer y vayó el Moshe, dice el pasuk, Yitro le hizo jurar a Moshe que no iba a redimir al pueblo de Israel, sino en el momento que fuera el adecuado. Y hubo una prueba donde Yitro tenía el cayado, el bastón de Abraham Avinu, lo había puesto en su patio, se había convertido en un árbol y él sabía por profecía de que aquel que fuera capaz de arrancar ese árbol era el que iba a ser realmente quien iba a liberar al pueblo de Israel, tal como Dios lo ordenó, de manos de Faraón y los egipcios. Efectivamente, Moshe lo hizo, sacó, y entonces Yitro le dio a su hija Tzipora como esposa. Bueno, la Torá no dice que Moshe estaba buscando matrimonio ni nada, pero Yitro quería estar emparentado con esta personalidad tan grande. Pero el mismo Yitro era una persona de muchos conocimientos. Yitro, según nuestros sabios, fue una persona que conoció todas las idolatrías posibles. Lo que pocos saben es la opinión de uno de nuestros sabios que dice que no es que fue a probar idolatría por idolatría, sino lo que hizo, ni más ni menos, fue unir todas las diferentes doctrinas, comillas, religiosas de la idolatría en una sola. Es decir, dicen nuestros sabios, tenía la intuición de lo que era Ihud Hashem, la unicidad de Dios. Claro, no sabía cómo aplicarla y él trató de hacer de todas esas religiones idólatras una sola. En fin, esa es la idea de que Yitro hizo todas las idolatrías que habían en ese mundo conocido desde entonces. Pero Yitro, además, como veremos más adelante, no era una persona cualquiera. Yitro tenía más que su buen sentido del oído, de escuchar lo que escuchó allá, lo que dijimos al principio, Kriyat Yamsuf, cómo Dios partió el mar rojo para que pudiera pasar Betohayam, Bayabashá, en medio del mar, pero en terreno seco, al pueblo de Israel, y escuchó también la guerra de Amalek. En ese orden de ideas, eso fue lo que él escuchó. Pero, sin embargo, Yitro tenía más que ese sentido y más que el hecho de ser el suegro del mayor profeta que jamás haya existido, fue también su maestro. De hecho, todo eso puede no haber sido el verdadero factor determinante en la decisión de Yitro de convertirse al judaísmo, por muy pasado de moda que fuera a convertirse en judío en su época, ya que el pueblo de Israel estaba, como sabemos, esclavizado. De hecho, como revela el Ari Kadosh, algo estaba sucediendo en lo profundo del alma de Yitro y lo abrió a la idea de unirse al pueblo de su yerno y a aceptar a Dios del universo, al Dios verdadero y a su Torá. ¿De dónde sabemos esta información? Lo sabemos por los libros sagrados de la Kabbalah. Allá dice en un libro llamado Shar Agilgulim, página 124, un libro escrito
por Rabbi Haim Vital, el alumno más cercano del Ari Kadosh, que él escribió todas las enseñanzas del Ari en diferentes libros que se llaman Sha'arim. Y en Shara Gigul, las puertas de la reencarnación, dice lo siguiente Rabbi Haim Vital. Si Caín será vengado, dice, será 7 veces vengado. La palabra en hebreo se escribe Yud Kuf Men, de la palabra Nekamá. Las letras principales de vengado es Yud Kuf Men. Aluden a Yitro. ¿Cómo? Yitro fue Caín en la época de Adam Arishon. Y Moshe fue Hebel, el hermano. Pero también Yitro en su momento tuvo otras participaciones en diferentes reencarnaciones, que no es el momento de entrar en eso porque pues nos va a tomar mucho tiempo. Porque el Nefesh de Caín, dado que fue muy afectado por la impureza de la serpiente, su maldad superó a su bien. Y esto resultó en la reencarnación primero de un egipcio gentil y luego, ni más ni menos que en Yitro, Jotem Moshe, el suegro de Moshe. Entonces, dice acá, para rectificarlo, una de las cosas que hizo Moshe fue con el nombre de Dios extraer la santidad que había en ese egipcio y de alguna manera liberarlo para que esa alma en su momento volviera en otro cuerpo. Bueno, ¿con qué nombre de Dios Moshe hizo eso? Dice Shara Gilgulim, con el nombre de 42 letras. Ya sabemos cuál es ese nombre. Para separar el mal de su interior y llevar el bien al lado de santidad. En ese momento entró Yitro, que también había sido gentil, y por eso se convirtió el día que Moshe mató al egipcio. Dado que este Nefesh era el nivel del mal dentro de Caín, dice el Zohar Kadosh, que el comienzo del Tikkun de Caín fue a través de Yitro. Shara Gilgulim, página 124. ¿Ok? Entonces, de esa manera, empieza un proceso que va a redundar finalmente en la aparición de esa alma un poco más rectificada en el cuerpo de Yitro. Qué fascinante y revelador, dicen nuestros sabios. Para empezar, si esto es así, entonces Yitro se convirtió mucho antes de lo que aparece en la Torá y de lo que parece y aparece indicar el Talmud y Rashi. Moshe mató al egipcio, como sabemos, mucho antes de que supiera que iba a ser elegido para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y mucho menos llevarlo al monte Sinaí para recibir la Torá. Moshe, cuando mató al egipcio, sabemos en esa discusión, aún era muy joven, tenía entre 20 y 22 años, y era aún un joven príncipe en la casa de Faraón, en la casa de Paró, el faraón. Entonces podemos apreciar por qué el sentido del oído de Yitro era tan agudo. No fueron los acontecimientos de la salida de Egipto solamente, como el hecho de que hemos mencionado, la división del mar y la conquista de Amalek en la guerra, lo que llevó a Yitro a la puerta de la conversión. Ya había cruzado ese umbral mucho antes de que esos eventos hubieran ocurrido y fuesen necesarios. Más bien, esos mismos eventos lo volvieron más fuerte, lo fortalecieron espiritualmente y lo animaron a salir al desierto y unirse al pueblo al que ya en su raíz espiritual pertenecía. Incluso antes de que Moshe llegara por primera vez a Midian y conociera a su futura esposa, la hija de Yitro, en el abrevadero local, su familia ya se había movido en dirección a la Torá. Esto se debe a que, de alguna manera, Dios hubo facilitado que Moshe se mudara directamente a la casa de Yitro y se convirtiera en parte de su familia extendida y en alumno. También eso explicaría por qué Yitro estaba dispuesto a aceptar la misión de Moshe de salvar al pueblo de Israel sin cuestionarla en absoluto. Cuando Moshe le dijo, llegó el momento, Yitro le dio la bendición para que tuviera éxito. ¿Ok? Si esto es así, ¿dónde radica entonces la grandeza de Yitro? La respuesta, según lo hemos visto, es muy simple. Toda luz requiere de un recipiente que la contenga, y no de cualquier recipiente, sino de un recipiente adecuado que pueda contenerla y canalizar su luz en la dirección adecuada. Estamos hablando de la luz divina, cuya primer
beneficiaria es nuestra alma. En otras palabras, el alma rectificada de Caín no solo voló hacia la primera persona que pudo encontrar, comillas, que tuviera la condición como recipiente, sino que llegó a una persona que podía contenerla y canalizarla en la dirección de la rectificación. Entonces, todo eso realmente nos da pautas para entender entonces cómo las cosas se van desarrollando para el tikkun, no solamente a nivel individual, sino el tikkun olam, y en este caso, el tikkun del pueblo de Israel. Este era Yitro, el sacerdote de Midian y suegro de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, como sabemos, fue el profeta más grande que jamás haya existido, como enseña el Midrash. Yitro había aprobado todas las formas de adoración, como hemos dicho, y las había unificado, rechazándolo toda después cuando se dio cuenta que unificar todo eso no tenía que ver con unificar a Dios. No solo estaba buscando algo que adorar, había estado buscando adorar la verdad, y eso es importante. Y esto lo transformó en un contenedor adecuado para el alma rectificada de Caín, y le dio los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios desde dentro de la divina providencia que ayudó a su pueblo a alcanzar la libertad. Dios descendió al monte Sinaí hasta la cima de la montaña. Para apreciar lo que significa todo esto que hemos hablado de Yitro, tenemos que entrar también a estudiar el significado del día sexto del mes de Sivan, importante para el pueblo judío y también para el resto del mundo. Vale la pena traducir las palabras de Rav Tzadok HaKohen, un famoso rabino de Lublin, en su obra Pri Tzadik. Él, en una enseñanza hablando de Tu Bishvat, también relacionó con la parashá que nos ocupa esta semana, la entrega de la Torah, los 10 mandamientos. Hablando de Tu Bishvat y hablando de Shavuot, el día en que se entregó la Torah, dice el Rav Tzadok HaKohen de Lublin que se deben traer 2 panes en Atzeret, es decir, en Shavuot, para que el fruto del árbol sea bendecido, como está escrito en Rosh Hashanah, página 16a. Rashi explica que esto es de acuerdo con la opinión de que el árbol del que comió Adán Arishon era trigo. Según todos, antes del pecado, el trigo era una especie de fruto que producía tortas, como sucederá en el futuro. No hay opinión disidente al respecto, como dice Tikkunei HaZohar. Sin embargo, ¿qué diferencia hay si el trigo era una especie de fruto antes del pecado, si en nuestro tiempo ya no es una especie de árbol? ¿Cómo traer 2 hogazas de pan trae bendición a los frutos del árbol? Pregunta. La respuesta es que en Shavuot, Atzeret, es el momento de la entrega del primer juego de tablas que rectificaron todo daño y llevaron todo al nivel anterior al pecado del árbol de la vida. Quiere decir que las primeras tablas que se llaman Torat Hashem y no Torat Moshe era tan fuerte el significado. Era lo mismo que lo que en las segundas tablas, pero con un contenido espiritual más fácil de digerir, comillas. Entonces, estaba rectificando el pecado del primer hombre. Por lo tanto, existe una mitzvah de traer 2 hogazas de pan, que era hametz, porque es un momento en el que podemos rectificar la imperfección del seor sheba'isa, literalmente la levadura que está en la masa, una referencia al Yetzer Hara. Y hacerlo era muy bueno, que es como lo llamó Dios cuando fue creado en el 6º día, según el Midrash. Es decir, estamos hablando del hombre. En el templo, cada Shavuot emanaba la luz de la entrega de la Torah para rectificar todo. Por tanto, los 2 panes que ofrecían en el templo, cada Atzeret, es decir, cada vez que en el año hebreo aparecía la festividad de Shavuot, tenía la condición de una especie de fruto del árbol, tal como lo era el trigo antes del pecado del primer hombre. Se podría argumentar que esto solo era cierto durante la época del templo y que ahora, en nuestros días, el 6º de Sivan es simplemente otro día sagrado, un Yom Tov, con algunas tradiciones interesantes. No obstante, como dice el Pri Tzadik en otra parte, al igual que muchos otros comentaristas, no vale la pena presentar el argumento porque no es cierto. El templo no fue el motivo de la luz, solo una manera de especular, de enfocarla, digamos, de manera precisa y espectacular y aprovecharlo. Por lo tanto, independientemente de si el templo está en pie y en uso o no,
Los cielos se abren el 6 de Sivan cada año y emana una luz especial que tiene el poder de rectificar la creación y devolverla a su plena gloria. Sabemos por el Talmud que el sexto día de Sivan está íntimamente ligado al propósito de la creación. Por lo consiguiente, era la tarde y la mañana el sexto día, Yom HaShishi, como está escrito en la Torá, el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 31. El sexto día, la letra Hei que precede a la palabra Hashishi, es decir, Yom HaShishi, es extra, esa letra Hei, para insinuar que Dios puso una condición con ellos, es decir, con la creación. Si el pueblo judío acepta los 5 libros de la Torá, entonces es bueno. De lo contrario, recurrirá nuevamente a la nulidad y sin efecto, como dice el Tratado Talmúdico de Shabbat, página 88a. En otras palabras, Yom HaShishi, el sexto, con el artículo definido, también se refiere al futuro sexto día de Sivan, 2448 años después de la creación misma. Y la Hei extra, cuyo valor numérico es 5, alude a los 5 libros de Moshe. Desde el comienzo de la historia, la creación esperaba el día en que el pueblo judío entregaría y aceptaría la Torá. Ahora podemos apreciar también lo siguiente. La ofrenda del Omer, que es, digamos, posterior al primer día de Pesach, o sea, el segundo día de Mejorat, es una referencia a la mitzvah de llevar un Omer de cebada cada día al templo, desde el segundo día de Pesach, durante 49 días. El día 50, el sexto de Sivan, que es el día que se entregó la Torá, fueron traídos los 2 panes, como dice el Pri Tzadik, y explicó anteriormente. De todos los días que uno elegiría como día para la redención final, aunque Shavuot no sería la última opción, tampoco sería la primera. Sin embargo, a la luz de lo que Pri Tzadik enseña, y hemos estudiado anteriormente, ahora podemos entender por qué debería ser ese día, el día de la redención, porque ahí es cuando la luz de la rectificación sería más fuerte. Ahora solo queda Shvat. A Sivan le faltan otros 5 meses. Tenemos que esperar antes de quedarnos despiertos toda la noche para prepararnos para recibir la Torá nuevamente, renovar la recepción de la Torá. Pero acá el punto es interesante. El número 50 alude a las 50 puertas de la sabiduría en un estado mucho más puro. En ese sentido, estamos hablando más que de sabiduría, estamos hablando de entendimiento. 50 puertas de entendimiento. Por supuesto, estamos hablando de la sabiduría intrínseca de la Torá, pero en este caso estamos hablando a una rectificación ya donde la sabiduría se convierte en algo que podemos entender en el mundo de Binah, en el mundo de Olam Haba, pero de manera un poco dosificada en nuestro mundo. Una de las mitzvot que figura en los 10 mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Se dice que la base de esta mitzvah es Akarat Tov, reconocer el bien, reconocimiento del bien que hicieron nuestros padres al darnos la vida. La Torá no contempla este asunto de los hijos que se quejan. Como dicen algunos, yo no pedí ser traído a este mundo. Ya sea que lo hayamos hecho o no, estar vivo todavía se considera un regalo por el cual debemos mostrar nuestro agradecimiento constante, y hacemos esto sacando lo mejor de nuestras vidas y no involucrándonos en actividades sin sentido. Eso significa ser un hijo consecuente con el legado del padre. El Talmud describe brevemente el papel de los padres al ayudar a un niño a venir al mundo. ¿Cuál fue el papel en este sentido de Yitro? Al ser maestro de Moshe y a ser Jotén, sea suegro, se convierte también en una suerte de padre de Moshe. Y durante 60 años, Yitro enseña a Moshe los caminos para llegar a ser un recipiente que pueda contener ni más ni menos que un alma rectificada también. Como dijimos, Moshe tenía y contenía en sí el alma de Hebel, el hermano de Yitro, que Yitro en su momento era Caín. Es decir, ahí se están encontrando Yitro en la función de suegro y maestro, y sabemos que un maestro se considera padre espiritual de un alumno. Entonces, al llevar Moshe Rabbeinu, como nos relata la Torá, el ganado, las ovejas de Yitro,
todos los días, desde Midian, ¿hasta dónde? El Mul Har HaElohim, hasta el monte Joreb, estaba ni más ni menos, dicen los libros de nuestros sabios, los libros sagrados de Kabbalah, que estaba preparándose para ser el Roé, es decir, el pastor fiel, el cual habla el Sefer HaZohar HaKadosh, para ser líder del pueblo de Israel, no solamente en la generación que sacó al pueblo de Egipto, sino como maestro. Fíjense bien que el título que le damos a Moshe no es Moshe nuestro profeta, aunque fue, por supuesto, el profeta más grande que ha existido. Lo llamamos Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, porque sentó las bases sobre las cuales podemos no solamente conocer la Torá, sino por medio del estudio de la Torá rectificar nuestra propia alma, nuestra propia sociedad, el mundo entero. En otras palabras, cuando Yitro escuchó que el pueblo de Israel fue aquel que recibió el privilegio, el mérito de ser receptor de obras increíbles y de milagros tan importantes que Dios hizo para su salida y destacar todo eso, Yitro dijo: es el momento de llegar a donde está el pueblo de Israel. Fíjense bien que este es un tema que pocos lo conocen. Yitro pensó que Dios iba a dar la Torá por su intermedio y no por intermedio de Moshe. ¿Quién era el maestro? El maestro era Yitro. Dice el Midrash que 3 personas tenían la posibilidad de ser ellos mediante los cuales Dios entregara la Torá al pueblo de Israel, al mundo entero, por supuesto, pero por intermedio del pueblo de Israel. 3 tenían esa posibilidad, además de Moshe. Uno fue Yitro, porque Yitro sabía y conocía desde la raíz las mitzvot que tienen que ver entre el hombre y el prójimo. Por eso le dio el consejo a Moshe de cómo juzgar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no estuviera agobiado, esperando a que Moshe dictaminara qué era lo que había que hacer en una disputa o en un juicio determinado, o en una halajá común que necesitaban saber. El otro era Bil'am, ni más ni menos. Bil'am era un posible candidato porque Bil'am, él se jactaba de conocer las mitzvot, los caminos en que el hombre puede conectarse con Dios, con la divinidad, pero tampoco Dios lo escogió. El tercero era Job. ¿Por qué? Porque Job sabía cómo llevar una vida, así sea de sufrimiento, y encauzarla a Avodat HaKodesh, al trabajo sagrado. Ninguno de ellos fue capaz de ser, aunque tenían el don de la profecía, sino Dios escogió a aquel que, como sabemos, era el depositario de esas 3 cualidades mencionadas anteriormente, Moshe Rabbeinu. Entonces Yitro dijo: llegó el momento de que Hashem entregue la Torá por mi intermedio. Oh, sorpresa, que cuando llegó allá se da cuenta que es su alumno. Y que bueno, los maestros normalmente, dicen nuestros sabios, se sienten muy satisfechos, felices cuando sus alumnos los superan. Y eso fue lo que sintió Yitro. Aludiendo a eso, el Ari HaKadosh proporciona una visión más profunda en el tema y tiene que ver con la función de un maestro como padre, en el caso, por ejemplo, de Yitro con Moshe. El Talmud describe brevemente el papel de los padres al ayudar a un hijo cuando viene a este mundo. Enseñaron nuestros sabios: 3 son socios en la creación de una persona: el santo, bendito sea él, el padre y la madre. Del padre proceden los huesos, dice el Talmud, los tendones, las uñas, el cerebro y lo blanco de los ojos. Hay que entrar en detalles, no es el momento, pero tiene un significado muy profundo todo esto. De la madre provienen la piel, la carne, el cabello y el color negro del ojo, es decir, el color que tiene el iris. El santo bendito sea da el espíritu y el alma, la apariencia facial, la visión, el oído, el habla, la capacidad de caminar, el entendimiento y el discernimiento, dice el Talmud en el Tratado de Nidá, página 31a. Sin embargo, la Ari HaKadosh proporciona una visión más profunda de esta mitzvah de acuerdo a la Kabbalah, una mitzvah tan central. Un padre da una porción de su propia alma a sus hijos, y esa porción se convierte en vestimenta para el alma de su hijo, para ayudarlo y guiarlo por el camino correcto.
Por esta razón, el hijo está obligado a honrar a su padre. Sin embargo, si hay menos de 500 niveles de diferencia entre el alma del padre y la del hijo, entonces la porción del alma del padre seguirá siendo el alma del hijo, incluso en los tiempos del Mashiach. Increíble, ¿no? 500 niveles. Sin embargo, si hay una separación de 500 niveles o más, entonces el alma menor será cancelada por el alma mayor y se creará un vínculo eterno. Nunca más se separarán y serán una sola raíz. En eso, esto es con respecto a un padre y a un hijo. Respecto a un maestro y su alumno, escuchen esto, ya hemos explicado que un maestro le da algo de su ruaj a su alumno, como lo hace un padre a su hijo. Sin embargo, es una conexión más dinámica, que dura para siempre. Y eso tiene que ver con Sod, con el secreto de lo que está escrito. El Nefesh de Yehonatán se unió al Nefesh de David, como está escrito en el Tanaj, en el primer libro de Shmuel, capítulo 18, versículo 1. Por eso se debe más respeto a un maestro que a un padre. Si el alumno es también hijo del maestro, entonces el hijo está conectado a él porque el padre es su maestro y porque él es su hijo. Por lo tanto, esa conexión es enorme. De ahí la importancia que los padres enseñen Torah a sus hijos, todo lo que puedan, porque eso vuelve una conexión increíblemente en todos los mundos y esa conexión es eterna. Si el alumno es también, como dijimos, el hijo, esa conexión es, por supuesto, más potente. Por lo tanto, si hay más de 500 niveles entre ellos, entonces los dos se unirán, el padre con su hijo porque se vuelve su maestro y el hijo con su padre porque él es su padre. Los dos se unirán debido a estos dos niveles, dice Shara Gilgulim, capítulo 10. Ahora entenderán ustedes cuál fue el papel protagónico de Yitro con respecto a Moshe. Su padre biológico no podía ser, que ya había crecido. Pero entonces el suegro, para efectos, llamemos directos del alma, espiritualmente hablando, y otras conexiones que hay, el suegro se convierte en una suerte de padre espiritual del yerno. O sea que el yerno, en el buen sentido de la palabra, se convierte en hijo de su suegro y la hija en hija de su suegro. Y eso le da una connotación increíble. Moshe Rabbeinu recibió de Yitro no solamente las enseñanzas que hemos ya estudiado y que sabemos que sirvieron a Moshe para convertirse en ni más ni menos que el guía, el líder y el que logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y además de eso, siendo su suegro, se convirtió en un depositario de una conexión hasta el día de hoy. Por lo tanto, el hecho de que Yitro formalmente aceptó la Torá en el momento de la recepción de la Torá, aunque hay una discusión si Yitro llegó antes de la entrega de la Torá o llegó después, hay una discusión entre nuestros sabios. Para todos los efectos, Yitro recibió el yugo de las mitzvot y recibió sobre sí el yugo del reino de Dios. Por lo tanto, una persona formalmente prosélita, aunque su alma tenía la raíz dentro del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo que salió de Egipto. Entonces, ahora podemos entender el papel increíble, dinámico que tuvo Yitro en todo el proceso de redención del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Eso, por supuesto, alude a una cantidad de información que normalmente no está disponible, sino para personas que entran realmente en el mundo más profundo de la Torá. Estamos intentando hacerlo con esta clase los jueves y de esa manera estamos viendo cómo la información que subyace detrás de los versículos supera enormemente a lo que el versículo en estricto sentido dice. Si no hay preguntas sobre este tema, me gustaría pasar al segundo tema que nos va a ocupar hoy. Y es, como dijimos, los nombres asociados a el nombre de Hashem, Adonai. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estudiamos anteriormente o continuamos? Ok, al final. Estamos en Sharei Orah, hablando sobre los nombres de Dios y sobre aquellos adjetivos o nombres asociados al nombre de Dios que decimos Adonai.
Por lo tanto, una persona debe recorrer los caminos de la Torá y conocer las intenciones de los títulos sagrados de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, de manera de ser competente en sus títulos y sus intenciones. De esa manera, aprovechar todo esto para poder conectarse de manera clara con el Creador. Luego, si necesita preguntar o solicitar algo de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, debe centrarse en el título de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que está designado sobre su necesidad. No solo se cumplirán todos sus deseos, escuchen bien, todos sus deseos, sino que más aún será amado arriba y recibirá deleite y gozo abajo. Y así heredará tanto este mundo como el mundo venidero. Ahora que hemos entregado estos principios en las manos de ustedes, en cuanto que son como un principio fundamental de lo que se explicará más adelante en este libro, debemos entrar en la clarificación de los títulos sagrados de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que se encuentran en la Torá, cada uno según su significado previsto con la ayuda de Hashem, bendito sea Él. Habremos de saber que el primer título de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, en orden ascendente, que es el más cercano a todas sus criaturas y a través del cual entramos en la presencia del Rey, el nombre Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, y excepto por este título, no hay manera en el mundo entero de contemplar el rostro del Rey, bendito sea Él. Y ese título es Señor, como hemos dicho y hemos estudiado anteriormente, es decir, Adonai en hebreo. ¿Cómo es esto? Habremos de saber que el nombre singular Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, indica el ser singular intrínseco y esencial, nuestro creador, bendito sea Él, y todo depende de Él. Sin embargo, la primera puerta y llave por la cual entramos a los confines divinos desde abajo, a la presencia de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, es su título Adonai, Señor, mi Señor, que es el último nivel en orden descendente, es decir, desde los mundos hasta abajo, el primero para subir hacia arriba de los mundos que hemos dicho es el nombre Adonai. Entonces, todo lo anterior hasta incluyendo el título Señor, constituye el fundamento de la verdadera y completa unicidad, como se explicará más adelante con la ayuda de Hashem. Todo lo que está debajo de esto es el mundo, la división y la separación. Este es el secreto del versículo: un río salía de Edén. ¿Sí? Edén era la fuente, allá donde estaba el jardín, para regar el jardín, Gan Eden. Y de ahí se dividía y se convertía en 4 cabezas. Esto se refiere a los 4 campamentos de la presencia interna de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, la Shejinah, que está debajo del nombre Adonai. Bendito sea Él, que es su último título en orden descendente. Ahora, este título de Señor es como un tesoro y almacén para todos los diversos tipos de influencias y emanaciones de tipos de vitalidad que se extraen del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Bendito sea Él, a través de todos los canales y conductos, de modo que encontramos 3 nombres posicionados correspondientemente entre sí. Su título de Señor, que Adonai, abajo, su nombre Yud-Kei Vav-Kei en el medio y su título Eheye arriba. De su título Eheye emanan todo tipo de influencia, de emanación desde la fuente llamada el ilimitado, es decir, En Sof, Baruch Hu, a modo de grados hasta su nombre Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, y el nombre Hashem Yud-Kei Vav-Kei se extraen todos los canales e influencias a su título Adonai. Es decir, la puerta de entrada a todo lo anterior es Adonai Sefatai Tiftach Ufiagit la Teja. Por lo tanto, su título Señor es como un almacén que alberga todos los tesoros del Rey y es el gran proveedor de la totalidad de todas las necesidades de las criaturas. Nutre y sostiene a todas a través del poder de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que está dentro de él. Por su boca salen y por su boca entran para adherirse al nombre Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él. Y no hay manera, ángulo o manera de adherirle al nombre Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, excepto a través de su título Adonai. Por lo tanto, este título es el tesoro de su nombre único, Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, y es el santuario que llamamos Eijal, dentro del cual habita el nombre Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Por lo tanto, en todo Torah, generalmente pronunciamos su título Señor, Yud-Kei, es decir, Adonai al nombre Yud-Kei Vav-Kei en lugar de su nombre de las 4 letras. Esto quiere decir que quien busque a Hashem lo encontrará en su título de Señor. Es decir,
Ribonó, soberano, maestro, amo y el dueño de todo. Siendo esto así, debemos saber que Hashem, Yud-Kei-Vav-Kei, bendito sea él, tiene 54 nombres asociados, que son combinaciones, en hebreo llamados tzirufim, del nombre Yud-Kei-Vav-Kei, bendito sea él, totalizando 216 letras. Resh Yud-Vav. Estos nombres, que son 54, son el secreto del poder que se extiende hacia todo lo que existe en el mundo con la aparición de todos los nuevos seres. Son como el alma de las letras Resh Yud Vav de los versos Paisá y se movió, Payavó y vino, Payet y se estiró. En otras palabras, estamos hablando del nombre de 72 letras que yo les mandé el otro día, que lo vieran y les dije que pusieran cuidado en lo que está allá y en un audio que les mandé y también en un video que les mandé, cómo está relacionado todo eso con estos nombres que estamos estudiando. Todo el mundo y todo en el mundo está incluido en estos nombres de 54 nombres y satisfacen las necesidades de todas las criaturas a través del título Yud Kei Vav Kei de Hashem, es decir, el Señor, Aleph Dalet Nun Yud. Siendo esto así, las letras de su título, Señor, Aleph Dalet Nun Yud, indican el asunto de su gobierno y dominio. ¿De qué manera? Su letra Aleph es el secreto del título Eheye, arriba. Su letra Yod es el secreto del nombre Hashem Yud Kei Vav Kei, que habita dentro de él. Sus letras Dalet Nun son el secreto de los 54 nombres del Yud Kei Vav Kei, Havaya, que son el secreto de todos los tipos de influencias, emanaciones y existencia para todas las criaturas del mundo. De esto encontramos que todo gobierno y control está en las manos del Señor, como dijo Abraham Avinu, Adonai. Por lo tanto, es un término que indica señorío, pero ni más ni menos que el señorío de Yud Kei Vav Kei. Es decir, este título es señor de toda la tierra por el poder de Hashem Yud Kei Vav Kei que habita, ¿dónde? En ella. Además, dado que ninguna criatura en el mundo tiene manera de entrar a la presencia de Hashem Yud Kei Vav Kei, bendito sea él, excepto a través de ella, y todas las peticiones y súplicas de misericordia no entran excepto por la mano de su título, Yud Kei Vav Kei, a través de Adonai. Los sabios, por lo tanto, instituyeron que iniciemos la oración de la amidad con la palabra Adonai y con el versículo Sfatai Tiftach Ufia Gitelateja. Esto se debe a que este versículo menciona específicamente su título de señorío, escrito Aleph Dalet Nun Yod, y es esencial aquí justamente. Así, a través de este título, nuestras oraciones entran en la presencia de Hashem Yud Kei Vav Kei. Bendito es él y bendito su nombre. Ahora, dado que Hashem Yud Kei Vav Kei influye todo tipo de influencia y emanación en su título Señor, es decir, Aleph Dalet Nun Yud, y todos los tesoros y riquezas del rey están dentro de él, todos los cuales entran y se recogen y almacenan en él, y desde ahí se extienden para satisfacer las necesidades de todas las criaturas. Por lo tanto, es similar a una breja, un estanque, una piscina, un lugar que contiene mucha agua, en el que desemboca el arroyo. ¿Cuál arroyo? El Shefa, el influjo divino hacia los mundos están abajo de Atzidut, hacia nosotros. De esta piscina se suministra agua para regar el jardín y para beber y otras necesidades. Por supuesto, esto es una analogía, ¿no? Por lo tanto, la Torá se refiere a su título Señor, Aleph Dalet Nun Yud, con el término Braja. Por eso decimos Baruch Ata Hashem. No es que estemos bendiciendo a Dios únicamente, sino que nos estamos conectando con la bendición contenida en el nombre Aleph Dalet Nun Yud. Esto se debe a que la palabra bendición está relacionada con la palabra breja, braja y breja. Hay una conexión intrínseca. A través de este título, nuestro antepasado Jacob, la paz sea con él, bendijo a sus hijos. Él lo heredó de su padre Isaac. Isaac lo heredó de su padre Abraham. Y Hashem Yud Kei Vav Kei, bendito sea él, le dio este título a nuestro antepasado Abraham. La paz sea con él, para abrir las puertas del Señor. Aleph Dalet Nun Yud. Dale a él y a todos los habitantes del mundo todas las necesidades. Entonces, Hashem Yud Kei Vav Kei dio así esta bendición, esta braja, en la mano de Abraham.
Y este es el significado del versículo: te bendeciré y magnificaré tu nombre y serás una bendición para todos. Es decir, brajá. Hashem Yud Kei Vav Kei no dijo serás bendecido, sino más bien tú serás una bendición, una brajá. Es como si estuviera diciendo: aquí la bendición te la entrego a ti, ha sido entregada en tu mano. Toma lo que quieras de esta bendición. Además, no solo te doy permiso para que tomes para ti, sino que puedes dárselo a quien quiera de todos los habitantes del mundo. Este es el significado del siguiente versículo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todos los pueblos, dice todas las familias de la tierra. Es decir, quien desea participar en cualquier medida de esta bendición, o sea, quien desee, el género humano en general, pueda servirse de esto, no podrá recibirla excepto a través de tu mano, porque aquí en tu mano es entregada y es tuya. Por lo tanto, nuestros sabios de bendita memoria declararon que el primero en llamar a Hashem, Yud Kei Vav Kei, con el título de Señor, es decir, Aleph Dalet Nun Yud, fue nuestro antepasado Abraham, la paz sea con él, cuando dijo: Señor Hashem, Adonai, Hashem Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Elohim, ¿qué me darás? Porque pidió todas sus peticiones al gran nombre Hashem Yud Kei Vav Kei a través de su título de Señor, Aleph Dalet Nun Yud. Ahora, después de Abraham, Isaac lo heredó, como dice, y fue que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Fue acerca de esta bendición que Esab y Jacob se pelearon. Además, es el derecho del primogénito, lo que Esab vendió a Jacob. Más tarde, Isaac confirmó la venta cuando envió a Jacob a Padam Aram. Esto es lo que quiso decir cuando le dijo: levántate y ve a Padam Aram, y Dios, que es autosuficiente, el Shaddai, te bendecirá y te dará la bendición de Abraham y su descendencia contigo, y tu descendencia contigo. Por lo tanto, al decir a ti y a tus descendientes, la bendición, la barajá, fue dada como herencia exclusivamente a Jacob y sus descendientes únicamente, y no los descendientes de Esau. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Jacob estaba a punto de partir de este mundo, abrió esta bendición, esta barajá, a las 12 tribus, para que cada tribu tomara su porción de esta bendición como herencia. Este es el significado del versículo, y esto es lo que les dijo su padre y los bendijo. Bendijo a cada uno según su bendición. ¿Qué significa cada uno según su bendición? Para que no penséis que bendijo a algunos de ellos según su propia opinión. Sabed que no es así. Más bien le dio a todos y a cada una de las tribus lo que era apropiado para él, de este estanque, de la breja que se encuentra allá arriba, la shefa, el influjo divino. No según la propia opinión, sino según la opinión de la bendición, es decir, la breja misma. Antes de que los hijos de Israel entraran a la tierra, nuestro maestro Moshe, la paz sea con él, los bendijo con esta bendición, con esta barajá. Este es el significado del versículo. Y esta es la bendición, de Zota barajá, que Moshe, el hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Lo que encontramos de todo esto es que el título Yud Kei Vav Kei, Hashem, Señor, Aleph Dalet Nun Yud, es el secreto de la bendición, de la barajá, y que esta bendición enriquece a quien se adhiere a ella, libre de tristeza y preocupación. Este es el significado del versículo, es la bendición de Hashem Yud Kei Vav Kei, la que enriquece, y él no añade tristeza con ella. Ahora, dado que el título de Hashem Yud Kei Vav Kei y el nombre Aleph Dalet Nun Yud es como un almacén para recibir la influencia de todas las diversas bendiciones y tipos de emanaciones, y es como un estanque, es decir, una brejá y receptáculo, por lo tanto, es de la misma terminología que basas la palabra Aleph Dalet Nun Yud, es decir, Adonai, del patio del tabernáculo, y ahí la palabra se llama Adnei, Adnei Amishkan, es decir, aquello que era el receptáculo de las maderas que formaban las paredes de el Mishkan. Y ahí está el nombre de Dios en cada uno de esos receptáculos. Con esto significando que todas las bendiciones se daban al universo entero a través del Betamigdash. Encontramos que se hicieron 100 basas de plata, o sea, Adnei Kesef, para el tabernáculo, como he escrito, 100 basas, Adanim, o sea, como si fuera el plural del nombre Adonai, de 100 talentos, un talento para cada basa, Adén, eso se dice en hebreo. Estas 100 basas, Adanim, el plural del tabernáculo, son como 100 estanques que se llenan del gran estanque llamado Brejá Elioná, llamado el nombre Señor Aleph Dalet Nun Yud. Por lo tanto, un judío está obligado a realizar 100 bendiciones, mea brajot, todos los días. Por eso es importante decir bendición por todo lo que comemos.
todos los días para traer influencia a cada una de ellas. Dado que 100 bendiciones, 100 brajot vienen en el nombre del Señor, Aleph, Dalet, Nun, Yud, de estos estanques que se llaman brejot. Por lo tanto, si falta incluso una sola bendición, una sola brajá, produce imperfecciones en el influjo que recibimos y por eso no recibimos lo que solicitamos. ¿Cuán importante es bendecir el nombre de Dios? ¿Están de acuerdo? Este asunto depende del secreto de 222, 101, 10. Como está escrito, Aleph, Yud, Kuf, Bet, Kaf, Resh. Es decir, la proyección de el 1 a 10 y a 100 y la proyección del 2 al 20 y al 200. Y es el secreto de Cohen, Leví de Israel. Y es el secreto de los 3 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama. Según este principio, el rey David, la paz sea con él, dijo, alma mía, bendice a Hashem Yud Kei Vav Kei. A través del secreto de los 3 órdenes superiores, afirmó que la bendición depende del alma, es decir, del nivel, del Nefesh, del alma que corresponde a Israel. Debe hacer 100 bendiciones cada día. Luego, 10 de los 100, que es un diezmo, llegará al nivel de Ruach. Su espíritu se alimenta. Y del Ruach, ¿sí?, que corresponde a Leví, luego de los 10 que son para Leví, uno se da al nivel de Neshama, del alma, que corresponde al Cohen. De tal suerte que todo el pueblo de Israel es bendecido en todos los niveles. Así aprendemos que si el alma de un judío no recibe 100 bendiciones cada día, el nivel de Neshama de su alma no recibirá ni una sola bendición. No habrá crecimiento. No se debe a que el nivel Ruach del alma que corresponde a Leví no recibió sus 10 bendiciones. Claro que la recibió, siendo este el secreto de los levitas que reciben el diezmo de Israel. Ellos a su vez dan el diezmo de una bendición a los Kohanim, de las 10 que recibieron. Este es el secreto de los diezmos de los levitas hacia los Kohanim, como está escrito en la Torá. Por lo tanto, dice Hashem Yud Kei Vav Kei, habló Moshe diciendo, habla a los levitas y diles, cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo que os di como herencia vuestra, separad una ofrenda ofreciendo a Hashem Yud Kei Vav Kei un diezmo de un diezmo. El secreto del diezmo de un diezmo es el secreto de 10, es decir, Aleph Yud Kuf, es decir, de 1 a 10 y a 100. Es decir, si faltan los 100, faltan los 10, y si faltan los 10, falta el 1. Y si falta el 1, no tenemos conexión con el Creador. Podemos gritar todo el día, Señor del mundo, mándanos salud, mándanos parnasá, mándanos esto, mándanos los otros. Por eso, cuando se le pide una bendición a un tzadik, a un rabino importante, el rabino sabe cómo hacer esa conexión, arrojando luz divina al alma de la persona sobre la cual se está haciendo la bendición. Y por eso la refuá es refuá, la sanación de una persona aquejada por una enfermedad, Dios libre, va en proceso de curación. ¿Por qué? Porque constantemente esa bendición dicha por el tzadik, por el rabino, por quien sea, que sabe cómo conectar esto, se lleva a efecto y tiene resultados que son obvios, que son visibles, que son realmente perceptibles de una manera objetiva. Entonces, por lo tanto, un judío debe ser celoso en hacer 100 bendiciones diariamente. Si le falta una, Dios no lo quiera, causa una imperfección. Estas 100 bendiciones son similares a las 100 basas de plata, Adei Kesef, desde las cuales la influencia de Dios, a través de su nombre, Aleph, Dalet, Nun, Yud, se extiende por todos los lados hasta los 100 estanques, las 100 brejot. Para terminar, ahora, a veces la Torah llama al título Yud Kei Vav Kei Hashem, Señor, o sea, Hashem Yud Kei Vav Kei Adonai, con el término bien, decir, be'er, que significa pozo. Esto se debe a que, como se dijo anteriormente, esta palabra, aludiendo a un pozo de agua viva dentro del cual se acumula todo tipo de influencia y emanación desde arriba. Acerca de esto, el versículo dice, un pozo de aguas vivas y arroyos que fluyen del Líbano. Mientras, Líbano, por supuesto, hablamos no del país, sino del Betamikdash, que también es llamado Lebanón. Mientras el pueblo judío sea justo y haga 100 bendiciones cada día, como es apropiado, este be'er se llena de agua viva, este pozo, por la influencia de la emanación suprema. Entonces, todos son ricos y rebosantes de todo bien, sacando agua viva según sus necesidades.
Entonces, estos dos nombres o adjetivos del nombre Adonai, Yud Kei Vav Kei, a través de su nombre Aleph Dalet Nun Yud, la palabra Breja es una alusión al nombre de Dios que contiene todas las bendiciones. La palabra Be'er es un pozo que se llena con nuestras bendiciones y somos los primeros receptores de esa bendición y a través nuestro a todos aquellos que nos rodean. A veces ese pozo también se llama Be'er Sheva, el pozo de los 7, ya que 7 corrientes son atraídas hacia él a través de la fundación del mundo, que es Yesod Olam, de los 7 niveles superiores. Ahí está Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, 7. Toda esa conexión está sincronizada para que nosotros recibamos la bendición. Ahora, frente a este pozo, Be'er, hay otro pozo, Be'er, en el exterior, junto con varios otros pozos llenos de cosas que no son positivas, que se llaman pozos extraños. Be'erot Nohriot, sobre el cual dice, porque la ramera es un pozo profundo y la mujer extraña es un pozo de problemas. Be'er Tzara, todos aquellos que son completamente malvados y se dejan llevar por transgresiones severas, no merecen sacar agua del pozo de los 7, Be'er Sheva, sino caen en el pozo de los problemas, Be'er Tzara, es decir, los pozos de lo que llamamos pozos extraños, de la, comillas, piscina extraña. Vamos a parar acá, porque acá en adelante se vuelve la cosa más profunda y más complicada. Ahora sí, me pasé un poquito, pero si hay preguntas, con mucho gusto, intentaré que haya respuestas también. Silencio profundo, todas las alegrías, Shabbat Shalom para todos. Y Shabbat Shalom. La próxima semana. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.